Muy bien. Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a, a hablar de propiamente de la llamada circulación tropical de Hadley, que lo mencionamos brevemente en la clase anterior. Em, entonces hoy vamos a tratar de entender qué es lo que sucede en esta circulación en la célula de Hadley. Entonces para esto vamos a emplear eh, primero el argumento de momentum angular. Eh, Vamos a tener esta situación así como está en esta figura, en donde vamos a ver qué pasa con el momentum angular de una masa de aire que se mueve desde el ecuador inicialmente hacia el polo norte o sur, como sea, ¿no? En este caso, el polo norte. Entonces, bueno, de la tarea anterior, recordarán ustedes que uno utiliza esta expresión A para el momento angular por unidad de masa. Y el momento angular se compone de la parte que viene de la rotación de la Tierra, ¿no? Por eso está ahí omega, más una componente que viene dado por la velocidad respecto de la superficie de la Tierra. Entonces, si la velocidad, bueno, digamos, si la masa de aire no se mueve respecto de la superficie de la Tierra, la única componente de momento angular es debido a la rotación de la Tierra. Y por otro lado, si no hubiera rotación, es decir, si este primer término fuera cero, nos quedaría únicamente que el momento angular viene de la componente de velocidad en la dirección este-oeste, ¿no? Recordemos que U es esa dirección longitudinal, es decir, a lo largo de la longitud este-oeste. Bueno, entonces, si nosotros partimos del principio de que el momento angular se conserva, entonces uno puede plantear que en el ecuador, por ejemplo, una masa de aire que esté sobre el ecuador en reposo respecto de la superficie terrestre va a tener una velocidad u igual a cero. Eso equivale a decir que esta masa de aire pues simplemente está girando a la misma velocidad que gira el planeta. Y entonces su única componente de momento angular viene precisamente de la rotación del planeta. Entonces su componente de momento angular sería omega por a al cuadrado, donde a pues es el radio de la Tierra. Si esta masa de aire se mueve hacia el norte, pues cerca de la superficie terrestre, pues lo que vamos a ver es que a medida que se vaya hacia el norte, la distancia al eje de rotación disminuye. Y entonces eso hace que su momento angular, para que permanezca constante, tienda a incrementar la velocidad. Es decir, si disminuimos R, tenemos que aumentar la velocidad sobre la superficie de la Tierra. Entonces lo que hacemos básicamente es decir, bueno, momento angular se conserva, entonces momento angular inicial, que sería este, va a ser igual al momento angular final, es decir, a una cierta latitud que llamamos phi. Entonces acá simplemente utilizamos esta expresión de arriba en donde hemos sustituido el valor de R en términos de el radio de la Tierra y la latitud. Con esta expresión que está acá, nosotros podemos despejar cuánto vale la velocidad U que tendría esa masa de aire a una cierta latitud en particular. Y nos quedaría que pues podríamos expresar U como función de la latitud y nos queda en términos de esta expresión. Fácilmente vemos que si la latitud es 0 grados, es decir, si estamos en el ecuador, seno de 0 grados es 0 y precisamente U es 0, que es nuestra velocidad inicial. Pero a medida que phi crece, este valor de velocidad se hace cada vez más grande. El caso extremo va a ser cuando phi sea igual a 90 grados. De hecho, ahí tenemos problemas porque coseno de 90 grados es 0 y aquí estaríamos dividiendo entre 0. Es decir, a medida que esta masa de aire se vaya justamente al polo, su velocidad tiende a infinito. Solo como por comparar unos valores,
para tres valores de la latitud, 10, 20 y 30 grados, los valores respectivos de esta velocidad U, que sería una velocidad como que hacia el este, ¿verdad? Serían como de 50, 209 y 468 kilómetros por hora. Entonces recuerden que nosotros estamos más o menos en una latitud de 15 grados norte. Y 30 grados pues vendría siendo más o menos como este ángulo que está dibujado acá. Y esto implicaría una velocidad de 500 kilómetros por hora, es increíblemente alta. Esto no es realista, esto no sucede en realidad. Entonces, definitivamente, conservación de momento angular funciona siempre que la latitud no sea muy alejada del ecuador. Y vamos a ver que funciona para explicar el movimiento de la circulación de Hadley, precisamente. La circulación de Hadley es aquella en donde por convección el viento asciende en el ecuador y recordemos que más o menos a latitud 30 grados vuelve a bajar. Entonces eso lo podemos ver en esta otra figura. Bueno, ambas figuras vienen del libro, ¿no? Del libro de texto, en donde acá lo que tenemos es la línea ecuatorial. Entonces esta es como que la parte norte de la circulación. En el Ecuador nosotros sabemos que ahí el viento se eleva por convección. Parte de esa masa de aire va hacia el norte y parte va hacia el sur. La parte que va hacia el sur no está dibujada acá, pero la parte norte no llega hasta el polo norte, llega como a más o menos unos 30 grados de latitud y luego desciende de nuevo. Y al llegar al suelo hay una parte que regresa al ecuador. Entonces este patrón ya lo habíamos encontrado antes, lo único es que ahora pues lo estamos analizando con un poco más de detalle. Y estos detalles nosotros vemos que son los siguientes: la parte de arriba del viento, es decir, la parte que circula a una gran altura, tiene una dirección que no es simplemente hacia el norte. O sea, que vaya hacia el norte lo explicamos simplemente por convección, ¿no? Es decir, que si la Tierra no tuviera rotación, el viento pues simplemente asciende en el ecuador, parte se va hacia el norte y parte se va hacia el sur. Y prácticamente irían en dirección recta, no directamente hacia el norte, directamente hacia el sur. Pero debido a la rotación de la Tierra y a lo que acabamos de ver anteriormente, conservación de momentum angular, el viento que asciende en el ecuador tiene una cierta cantidad de momentum angular, una cierta velocidad. Entonces, cuando ese viento inicia su movimiento hacia el norte, adquiere una componente de velocidad hacia el este. Y esa es la parte que explica conservación de momentum angular. Entonces esta es la circulación de viento que le llaman en el libro los westerlies, es decir, viento que viene desde el oeste y va hacia el este. Entonces la circulación del viento no es directamente hacia el norte, sino que es noroeste, ¿no? La componente que va hacia el este es debida precisamente a conservación de momentum angular. Otra manera de verlo, ¿no?, es imaginar que en el ecuador pues el radio de giro al que está el viento es grande, mientras que a una latitud más alta, ¿verdad? Por ejemplo acá, a medida que nosotros subimos en latitud, este R se hace más pequeño. Entonces, si el momentum angular se conserva, al hacer R pequeño, esta U tiene que hacerse más grande. Y entonces esa U es esa componente hacia el este que adquiere el viento en su circulación. La otra parte de esta circulación de Hadley es cuando el viento desciende más o menos como a unos 30 grados de latitud y baja cerca de la superficie para regresar al ecuador. Esta corriente no va directamente hacia el sur, sino que va como que hacia el sur, pero también en una componente hacia el oeste. Y entonces estos son los llamados los vientos alisios, los trade winds en inglés. Y de nuevo, la componente oeste también es por conservación de momentum angular. Digamos que acá el viento pues perdió ya un poco de momentum angular y cuando regresa al ecuador, ¿verdad?, es decir, va de un R pequeño a un R más grande.
Entonces, si conserva momentum angular, al aumentar r, eso implica una disminución en la velocidad u. Entonces, cuando regresa, digamos que eh, tiene una componente de viento hacia el oeste, ¿no? Velocidad hacia el oeste, porque, por decirlo de alguna manera, el ecuador va más rápido que la velocidad que tenía en, en el punto donde bajó. Y entonces esa circulación, o por lo menos en esa parte, la explica bien el movimiento combinado de convección acá y conservación de momento angular, ¿no? Lo que decíamos, la parte de abajo entonces va hacia el suroeste, lo que le llaman easterly en el libro. Entonces, lo que logramos entender acá es que conservación de momento angular ayuda a explicar ese movimiento de este a oeste, que es otra manera también de tomar en cuenta la fuerza de Coriolis, ¿no? Digamos, es otra manera de explicar el mismo tipo de movimiento. Sin embargo, nos damos cuenta que la circulación de Hadley no llega a los polos, ¿sí? Digamos que este transporte de energía o de calor del ecuador hacia los polos llegaría únicamente hasta los 30 grados. A partir de acá vamos a ver que necesitamos otro mecanismo para terminar el transporte de energía hacia las latitudes más altas. Entonces, ¿cómo podemos entender la circulación de Hadley? Entonces, para esto vamos a retomar uno de los experimentos que vimos en video, que es el experimento del viento térmico. Lo único es que ahora no solo nos va a importar el perfil vertical de velocidad, sino que vamos a tratar de visualizar la circulación completa, es decir, este patrón que tenemos acá. Entonces, para esto, pues vamos a utilizar un experimento en un estanque, el cual pues está en esta dirección web, y voy a colocar yo en la pantalla. Entonces acá es, esto es YouTube, ¿verdad? Ay, perdón. Y de hecho, ya me di cuenta que en este canal de YouTube hay, no sé si están todos, pero ya varios de los experimentos que menciona el libro están hechos acá en video. Entonces, si ustedes quieren, los pueden ir a buscar. Entonces, este es el que sería el experimento 8, ¿no? Ahí dice, ¿no? Experimento 8. Entonces, este experimento consiste en lo siguiente. Voy a hacer esto un poquito más grande. Como por ahí tal vez. Sí. Entonces lo que tenemos acá es un tanque con agua, en donde en el centro tenemos pues como que un recipiente metálico con hielo para crear el gradiente horizontal de temperatura. ¿Sí? Y entonces en la superficie ponemos como que unos papelitos para ver el movimiento de la corriente en la superficie, y en el fondo ponemos unos cristales que le dan un poco de color al agua. Y lo que vemos acá, bueno, entonces este es el tanque, ¿no? Y lo que vemos es que se establece la circulación característica de la célula de Hadley. Entonces, este patrón de movimiento que ustedes ven acá es el que está siendo observado por una cámara que gira con el tanque. Mucho ojo, es decir, lo estamos observando desde el punto de vista de como si nosotros estuviéramos rotando también con el tanque. Esto lo estamos viendo como que desde arriba, ¿sí? Y entonces, lo que es muy, muy importante acá, voy a regresar acá, es la velocidad angular. La velocidad angular de este tanque es bien pequeña, es alrededor de 0.1 radianes por segundo, es decir, es menos de una revolución por minuto. Entonces imagínense un tanque que está girando a aproximadamente una revolución por minuto, da una vuelta en un minuto, está girando muy lento. Ahora, esto es muy importante, y es importante porque, por eso lo puse acá, recordemos que el factor o el parámetro de Coriolis, F, que es igual a 2 veces velocidad angular por el seno de la latitud, este factor es bien pequeño alrededor del ecuador, porque la latitud, ¿no? Ahí el ángulo es pequeño. Entonces, en la Tierra, que es una esfera,
nosotros no tenemos chance de variar la velocidad angular, omega. Pero los efectos de la rotación entran a través de la combinación de omega y del seno de la latitud a través de este F. Entonces, ¿cómo simulamos en un experimento con un tanque lo que sucede en las regiones tropicales, es decir, alrededor del Ecuador? Pues acá obviamente el tanque no tiene ninguna latitud, el tanque es plano, pero lo que sí podemos hacer acá es bajar lo suficiente la velocidad angular, de tal manera que este F sea pequeño. En otras palabras, aquí es importante tener una velocidad angular pequeña para que el parámetro de Coriolis sea pequeño y se comporte de la misma manera en la que se comportaría alrededor del Ecuador, es decir, en la zona tropical. Entonces, por eso hago énfasis en que la velocidad angular es muy pequeña, ¿no? De nuevo, imagínense, una revolución por minuto es muy lento, pero es lo que necesitamos para observar este patrón de flujo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los papelitos que están en la superficie, ven ustedes que adquieren una velocidad como que adicional a la que ya tiene el tanque que rota. Entonces, recordemos, ¿no? Este tanque está girando y la cámara que está grabando este movimiento está girando con el tanque. Es decir, que el movimiento de esos puntitos negros que están en la superficie, lo voy a poner otra vez, este movimiento es adicional a la rotación que tiene el tanque. Entonces, esto equivale a, voy a regresar acá un poco, al movimiento, a la velocidad adicional hacia el este que tiene el viento en la parte alta de la circulación. Entonces, como para hacer la analogía, ¿verdad? Acá en la parte norte, digamos, es donde tenemos el bote ahí con hielo para que sea más frío. Y entonces la parte alta de la circulación, que en este caso sería la superficie del tanque, tiene una componente adicional, digamos, hacia el este, ¿no? Si hiciéramos la analogía, ¿no? Si esta fuera como que la Tierra vista desde el Polo Norte, vemos que estos papelitos tienen una velocidad adicional hacia el este. Mientras que la parte de abajo, voy a regresar otra vez, la parte de abajo, que es este colorante como que de color púrpura más o menos o violeta, este es colorante que está en la parte de abajo del tanque. Entonces el colorante lo dan pues unos cristales de potasio que colocaron aquí abajo, y lo que sucede acá es que la corriente va como que se va quedando atrás, es decir, si la circulación en el sentido opuesto de las agujas del reloj es la dirección este colorante se va quedando o va circulando hacia la dirección oeste. Y esa es precisamente como que la parte de abajo de la circulación de Hadley, lo que vendrían siendo los vientos alisios, que tienen una componente hacia el oeste. Y eso es precisamente lo que vemos acá. Entonces nosotros podemos simular en un tanque lo que vendría siendo la circulación de Hadley. A ver, lo voy a poner otra vez. Entonces ahí es donde colocamos los papelitos, ¿no? Entonces recuerden que aquí estamos girando con el tanque, pero los papelitos ya tienen una componente adicional de la velocidad. Eso es en la superficie, que vendría simulando la parte alta de la atmósfera. La parte de abajo, en el fondo del tanque, tenemos este colorante acá, de color como rojizo, y ese se propaga como que en la dirección opuesta, hacia el oeste, por decirlo así. Y entonces esta es la demostración de la circulación de Hadley. En este video es bien corto, 42 segundos, y después de este está este es otro canal de YouTube. Aquí hay sonido, voy a quitar el sonido por el momento. Acá voy a hacer esto un poco más pequeño. Bueno, luego igual les paso el link. Pero ese también es, pues es similar, ¿verdad? Muy similar, solo que acá colocan el colorante de manera diferente. Pero el punto es el mismo, ¿no? En la superficie vemos que hay una velocidad adicional
en la dirección este y en el fondo la circulación es al revés, ¿verdad? Entonces es una manera pues muy didáctica de demostrar que cuando la velocidad angular es poca, se puede generar este patrón que es la famosa circulación de Hadley que sucede alrededor de las latitudes ecuatoriales o alrededor de el trópico. Entonces, ¿por qué decía yo que es importante tener muy presente que la velocidad angular es muy baja? Porque luego vamos a hacer el mismo experimento, pero con una velocidad angular un poco más alta. Y entonces ahí vamos a tener que el movimiento de esos papelitos en la superficie adquiere una velocidad más grande, pero ya no se completa el patrón de circulación de esta manera, sino que la corriente en la superficie se rompe en remolinos. Y eso es lo que llamamos la inestabilidad baroclínica. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, acá lo que vimos es precisamente esto, ¿no? Cómo con una pequeña velocidad angular podemos inducir en un tanque la circulación de Hadley. Entonces nos quedamos hoy acá. Continuamos en la siguiente clase.